Un gusto saludarte, Gabriel. Gracias por invitarme aquí a este programa de Séptimo Cantón. Yo quisiera que iniciáramos por el principio. Guadalupe, platícanos dónde naciste, cuándo naciste, de dónde eres, dónde te formaste como ser humano, como profesional. Yo nací hace 61 años, un poco más, un 3 de junio de 1964, en Juan José Ríos, Sinaloa, en el norte del estado de Sinaloa. Estuve allí hasta los 18 años, ahí estudié mi primaria, mi secundaria, la prepa la estudié en Mochis y luego me trasladé a Nayarit a estudiar la universidad en la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit de 1982 a 1986. En lo que yo estudiaba en la Escuela de Economía, me involucré en los trabajos estudiantiles, político-estudiantiles. Fui consejero de mi escuela, de mi salón. Luego fui consejero universitario representando a la Escuela de Economía. Me integré al Consejo Estudiantil Universitario, al CEU, de aquellos tiempos. Me tocó coordinar el Consejo Estudiantil Universitario de varias facultades. Iniciamos los trabajos y me involucré con otros amigas y amigos en una organización que se llamaba Movimiento de Lucha Popular, MLP, con compañeros que eran de otras facultades de la universidad, de la Escuela de Agricultura, de Veterinaria, de Derecho, de Química, de Enfermería, y con gente que se dedicó a organizar contingentes populares como Arturo Marmolejo, Ignacio Ponce, Isabel Campos Ochoa, muchos compañeras y compañeros de la universidad. Y ellos hicieron la OSIC, la Organización de Colonos, Inquilinos, Independientes Cuauhtémoc, que fundaron la Colonia Popular 2 de agosto. Un 2 de agosto, ellos en 1981 fundaron la Colonia 2 de agosto, mejor conocida como Cartolandia. Yo llegué meses después de que esa colonia se había fundado a Nayarit, pero de inmediato tuve una gran relación con esa colonia. Formaron otras colonias, el Campamento Miguel Ángel Paredes, una parte de la Taberna que está hacia la salida de Bellavista, colonias en distintos lugares, en Valle de Banderas, en Villa Hidalgo, de un grupo y un puñado de muchachos, de jóvenes, que decidieron ir a vivir con los sectores populares. Siendo estudiantes o siendo profesionistas, decidieron acompañar a la gente en su modo de vida. Yo me integré a ese trabajo, me fui a la 2 de agosto, ahí vivo, hoy ahí está la casa de todos ustedes. Yo no me he salido de esa colonia. Cuando estoy en Nayarit, ese es mi hogar. No tengo ninguna otra casa, habitación en Nayarit, porque vivo bien en la colonia 2 de agosto. De ahí era mi esposa, a quien conocí en la universidad, a Sonia Ibarra, Sonia Noelia Ibarra, mi negrita, le digo yo. Ella la conocí en la Escuela de Economía, pero también vivía ella ya en la colonia 2 de agosto. Ahí nacieron mis dos hijos. Vivo en la calle Francisco Villa, número 117, ahí está la casa de todos ustedes. Mucho tiempo ahora, en estas últimas décadas, he estado en la Ciudad de México, por razones de trabajo, profesionales, políticas, puesto que he tenido la oportunidad en estos años de ser 2 veces diputado federal, 2 veces diputado local. La primera vez lo fui en 1990, cuando yo tenía 26 años de edad y no había cuotas de jóvenes. Tuve que ser electo como diputado de representación proporcional en 1990 con grandes luego amigos. Algunos ya no compartimos las mismas ideas, otros fallecieron, como el maestro Trinidad Alcántar Maldonado, que fue nuestro coordinador parlamentario en esa ocasión de 1990.
90 a 1993, Miguel González Ibarra y otros compañeros. Después entramos a la participación para buscar la alcaldía en 1993 en Tepic. Fue una elección muy cerrada. Yo fui candidato a los 29 años a la alcaldía de Tepic. A nivel del estado lo fue Juan Ramón López Tirado, candidato a gobernador en aquel año, y hubo un conflicto, largo conflicto electoral, que terminó pues con una represión muy fuerte, que recuerda a mucha gente de aquellos tiempos, porque exigiendo nosotros que se limpiaran las irregularidades electorales que nosotros denunciábamos, hicimos movilizaciones, marchas, plantones, y en octubre del 93 fuimos reprimidos, nos dispersaron con gases lacrimógenos, nos refugiamos en la 2 de agosto y al día siguiente fueron por nosotros, nos golpearon y nos detuvieron. A mí me detuvieron, me trajeron detenido en aquel tiempo a los separos de la Policía Judicial, que en aquel tiempo estaban por la calle Victoria. Fueron años difíciles donde luchar por la limpieza electoral no era algo sencillo y se podía uno recibir, como lo recibimos, violencia, golpes y cárcel. Nosotros el 17 de diciembre todavía estábamos movilizándonos y fue la segunda vez que nos golpearon y nos reprimieron para separarnos de nuestra lucha por la limpieza electoral en la alcaldía de Tepic. Fueron tiempos complicados. Después volví a ser diputado en 1996 por el distrito número 2, donde estaba la Mololoa, la Miguel Ángel Paredes, la Taberna, la Laguna, la Prieto Crispín, la Genaro Vázquez, y todo lo que era Bellavista, Puga y la zona cañera, con quien yo me había involucrado mucho, puesto que la primera vez que fui diputado encabecé 2 huelgas de productores de caña para exigir que se les pagaran justamente sus liquidaciones, y descubrimos que había un fraude en el cobro de los intereses y de los impuestos. Afortunadamente hubo sensibilidad del gobernador Celso Humberto Delgado, y aunque intentaron también reprimirnos, Celso terminó imponiendo la mesura y se logró que se le diera a la gente, a los cañeros, lo que justamente merecían, puesto que les estaban quitando parte de sus ganancias. Tuvimos que hacer, te digo, un paro general en aquella ocasión, que se repitió a lo largo de 7, 8 años, por 5 ocasiones que paramos en Ingenio. Pues yo fui diputado por ese distrito en la segunda ocasión, 96-99, y al finalizar mi periodo nos pusimos a impulsar una alianza electoral entre el PAN, el PRD, el PT y el Partido de la Revolución Socialista, que era un partido local, el PRS, para empujar la candidatura de Antonio Echeverría Domínguez, papá. Fui vocero de esa campaña, ganamos la elección, era una elección contra una persona que, militando en el PRI, yo respetaba y respeté hasta sus últimos días, Lucas Vallarta Robles. Habíamos sido diputados juntos, conmigo siempre se portó muy amable, muy generoso Lucas, pero lo combatí electoralmente, independientemente de que yo siempre he tenido el mejor concepto de Lucas. Ganamos la elección. Esa fue una elección, la primera elección que gana una alianza PAN-PRD de todo el país. No había ocurrido, había habido alianzas PAN-PRD, pero no habían salido triunfantes. Lo habíamos intentado, entre otros, con don Salvador Nava en San Luis Potosí,
campaña a la que yo asistí siendo diputado local. Don Salvador, un gran personaje. Hoy soy todavía muy amigo de su familia, de quienes lo sobreviven, de sus hermanos, de sus nietos, entre ellos especialmente Javier Nava, que es como somos como hermanos. Pero no logramos el triunfo. Por cierto, quienes decían que nunca había que hacer una alianza PAN-PRD, que hoy dicen, se les olvida que a esa alianza de don Salvador en 1991, pues acudieron a apoyarlo gente como Eberto Castillo, como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y como Andrés Manuel López Obrador. Fueron a esa alianza. Y cuando hicimos la alianza en 99 en Nayarit, cuando se autorizó, el presidente nacional del PRD se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Obtuve la anuencia de Andrés para empujar esta alianza y Andrés vino a unos actos de campaña con Toño, todavía tengo por ahí las fotografías. ¿Fue tu amigo Andrés Manuel López Obrador? Fuimos compañeros de partido, no puede decir que hayamos sido amigos cercanos como considero a muchos, pero tampoco nada extraño. Andrés Manuel, cuando llegó a la presidencia del partido en 1996, en aquel tiempo la lista del Consejo Nacional se votaba en urnas y yo fui consejero nacional en esa ocasión en la planilla de López Obrador, no de Jesús Ortega ni de Jesús Zambrano. Ellos llegaron con su propia lista. A mí Andrés Manuel me invitó a ser parte de esa planilla de consejeros nacionales y lo fui a propuesta de él en aquel tiempo. Yo seguía trabajando en Nayarit, no tenía trabajo nacional y aquí estaba yo empeñado en ganar esta elección como la hicimos y la ganamos. Después tuve diferencias con Toño, salí del gobierno, me fui a la Ciudad de México un poco perseguido o un mucho perseguido, porque en mi carácter, bueno o malo, que tengo de intentar hacer lo que yo creo, independientemente de si eso me beneficia o no, pues tuve diferencias con Toño, salí del gobierno y me fui a hacer trabajo político a la Ciudad de México por consejos de prudencia. Me dijeron, vete de aquí. Llegué allá y me incorporé a la Secretaría General del partido a nivel nacional. Yo había sido subsecretario general de gobierno en el gobierno de Toño. Habíamos ganado como PRD la capital del estado con una persona a la que estimo y recuerdo con mucho cariño. Hace un rato estábamos en una asamblea que fuiste de organización. Alguien mencionó al don Tino Ávila y la gente, pasados muchos años, no puede dejar de aplaudirle a don Tino, un hombre cabal, un hombre modesto, sencillo, que fue diputado conmigo la segunda ocasión de 96 a 99 y a quien yo propuse como candidato a alcalde en la coalición. Afortunadamente lo aceptaron y ganó. Sin duda uno de los mejores ejercicios de gobierno que tuvimos. Entonces el PRD había ganado la capital, habíamos ganado Jalisco con Óscar Sánchez. Yo había estado en la campaña de Óscar Sánchez en 1987. Era su coordinador de campaña cuando tenía yo 24 años, 25 años, por la OPEL, una organización que se llamaba Organización Popular Estudiantil en Lucha. Todas estas organizaciones que eran origen en el movimiento de lucha popular que te mencioné al principio de esta entrevista, el MLP, y que hicimos la UCIC, y que hicimos la coordinadora de productores de café con Rodrigo González Barrios, quien era el que encabezaba esta coordinación, gran amigo Rodrigo, al que quiero y respeto mucho, un hombre muy valiente, un hombre cabal, un hombre que defiende los derechos humanos y que pelea contra las injusticias y quien ha sufrido hasta atentados contra su vida, al que yo quiero y respeto mucho. Bueno, lo conocí de jovencito, a él, a Victoriano de los Santos, el Malas, les decíamos, nos habíamos conocido en la Universidad de Dios en Derecho,
en agricultura, yo en economía. Y nos juntamos y unos hacían trabajo campesino y otros hacían trabajo estudiantil, era mi caso, otros trabajo popular, otros trabajo sindical. Arturo Hermosillo, que luego se hizo entrenador y deportista del Club Venados, toda la familia Hermosillo, Estela Hermosillo, Gabriel Hermosillo, Ricardo Hermosillo, Arturo Hermosillo, grandes deportistas y atletas que les han traído muchísimas medallas al estado de Nayarit, eran parte de esta organización. Éramos muchos jóvenes los que habíamos decidido ligar nuestra vida con la gente de menos recursos y vivirla con ellos. Entonces, habíamos ganado la alcaldía de Jalisco, la alcaldía de Tepic, habíamos influido en el triunfo de la Güera Valdivia en Santiago, habíamos ganado 11 distritos el PRD, y el presidente del Congreso era Isabel Campos Ochoa, mi compadre Chabelo, por doble ocasión. Y grandes amigos, así que el PRD estaba más que bien posicionado. Me enteré hace un rato, al tiempo que seguramente el público nos escuche lo sabrá, la muerte del maestro Jesús Castañeda, quien él llegó a ese gobierno como secretario de Educación. El secretario estatal de Educación también, a la postre gran compañero, presidente del extinto PRD. Fuimos muy amigos durante muchos años, lamento mucho su partida. Lo está haciendo recordar y sacar cosas del baúl de nuestras experiencias, de nuestra vida, pero después de que salí me fui a México, fui subsecretario general del PRD, llegando a la semana me nombraron subsecretario general. Después fui miembro del Comité Nacional en el periodo de Rosario Robles. Yo fui secretario de Planeación y Desarrollo Institucional ya del Comité Nacional. Y en 2005, al siguiente cambio, fui electo secretario general del Comité Nacional del PRD. El presidente era Leonel Cota, actualmente funcionario en Zagarpa del actual gobierno. Y ahí nos tocó dar muchas batallas, el desafuero, ahí más cerca de Andrés Manuel. Andrés Manuel propuso a Leonel Cota como presidente y al equipo político que yo pertenecía se le pidió acompañarnos en la Secretaría General y en mi caso fui electo en una elección interna, no fue una designación. Votaron los consejeros que pertenecían a nuestra expresión de todo el país, los dirigentes, contra Carlos Sotelo, que era el otro aspirante, y afortunadamente gané 2-1 y fui electo en esa planilla, integrante de esa planilla de 2005 a 2008. Así que me tocó estar en la lucha contra el desafuero de Andrés Manuel, me tocó coordinar la movilización por parte del PRD y después en la campaña de 2006 me integré al equipo de campaña, me nombraron coordinador de la comisión de candidaturas de toda la coalición, de la cual solamente formábamos parte 3 personas, Leonel Cota, Andrés Manuel y yo como secretario técnico. Muy cercanos. Sí, para ese momento Andrés Manuel me encargaba los trabajos de organización territorial, tanto de la lucha contra el desafuero como de la campaña electoral. Y pues trabajábamos muy coordinadamente. Comenzamos a tener diferencias en esa misma ocasión que nos llevaron al paso de los meses y los años, pues a que cada quien agarrara su propio camino desde aquel tiempo. Yo ya no compartí el intento de bloquear la toma de protesta de Felipe Calderón, no compartí que se bloqueara Reforma y Juárez porque consideraba que era dañar a terceros.
más cuando esa ciudad había votado masivamente por nuestra coalición. No estuve de acuerdo en que se llamara gobierno legítimo. Yo le proponía un gabinete de sombra, le propuse que en vez de bloquear reforma, nos pusiéramos en huelga de hambre para exigir que se volvieran a contar los votos, o sea, seguir la lucha pacífica y sin dañar a terceros. Puede haber resistencia sin que haya desgaste atacando a los ciudadanos, y la resistencia puede también ser acumulativa de fuerza política. A pesar de eso, pues estuve acatando las decisiones del partido hasta que nos separamos. En 2008 fui electo presidente nacional interino del PRD, una de mis mayores satisfacciones, ser presidente nacional de un partido de ese tamaño. Ya lo había sido ser secretario general. Ahí me tocó ser dirigente y dejar la dirigencia del PRD, dejándole 30 puntos porcentuales como partido político. A mí no me tocó ser dirigente de un partido testimonial, sino de un partido que tenía 30 millones de mexicanos que gobernábamos en la Ciudad de México, en Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas, en Baja California Sur, en Tlaxcala, en municipios del Estado de México tan importantes como Neza, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes La Paz, Iztapaluca, en ciudades tan importantes a lo largo y ancho de todo el país, donde el PRD tenía una verdadera influencia política. Esas fueron las épocas en que a mí me tocó estar de dirigente, y una de las mayores satisfacciones de mi vida es haber sido presidente nacional de un partido tan importante, no de un partido testimonial, sino de un partido influyente en la vida nacional. Así que cuando al paso de los años la gente me decía que si tenía yo algún rencor con quienes, habiendo ayudado yo a coordinar la campaña con la que habíamos ganado en Nayarit, me habían desterrado, porque esa fue la palabra del Estado, yo digo que le agradecía toda la vida, se lo agradeceré, porque me permitió incursionar en la vida nacional y hacerlo no de manera marginal, sino de manera exitosa. Fui 2 veces diputado federal y una de ellas me tocó otra gran satisfacción, ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que equivale a ser el presidente del Congreso de la Unión, puesto que cuando se reúnen las dos cámaras, diputados y senadores, quien preside al Congreso de la Unión es el representante de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Ese es un honor que también tuve en mi vida. Fue en 2012, en esa ocasión fue en el año de 2012. Después he sido otras cosas, muchas cosas, nunca he dejado de participar. En 2016 me separé de los órganos de dirección del PRD, puesto que al paso de los años yo miraba que el partido había abandonado ciertas prácticas que lo acercaban a la lucha por la democracia, y al estar cerca de los movimientos sociales. Pero como el PRD a mí me dio tanto, no tuve y no he hecho ni haré jamás una crítica a una institución a la que le debo tanto, y yo creo que México le debe mucho, y que conmigo fue tan generosa. Por eso esa es una parte que no me gusta platicar, pero para muchos saben que yo ya me había separado del PRD, aunque nunca lo golpearé, aún tuviera registro o no, porque es un partido muy generoso conmigo y con la vida nacional. Después me metí a trabajar otra vez en el movimiento social y formamos el Frente Cívico Nacional. Y a partir de este esfuerzo del Frente Cívico a recorrer el país otra vez, ya sin cargos, ya sin lugares, yo vivo de una consultora que tengo.
que precisamente fundé en 2016 con grandes amigos, gente experta en materia electoral y de telecomunicaciones. Esa es la manera como me gano la vida, poniendo mis conocimientos en derecho constitucional y políticos. Por lo tanto, pues doy consejos, elaboro documentos, elaboro iniciativas, y es la forma en que yo vivo. Porque luego la gente pregunta, bueno, ¿y de qué? ¿Y de qué vivo? Yo no traigo 200 pesos en la cartera, no salgo con eso, traigo un poco más, pero es producto de mi trabajo y de una empresa debidamente registrada ante Hacienda, debidamente registrada, que pagamos nuestros impuestos, que sabe el gobierno cuánto ingresa, quiénes son clientes, quiénes no. A mí me han buscado siempre de arriba abajo y seguramente por eso jamás han iniciado ningún proceso, y mira que no soy un opositor blandito ni a modo. Entonces fundé mi consultora con grandes amigos, que omito los nombres para que no los chinguen a ellos, pero que mis más cercanos sí saben quiénes son mis grandes compañeros. Y con eso gestioné seguir recorriendo el país. En mis tiempos fundamos el Frente Cívico. Hemos sido, porque convencidamente, opositores a políticas públicas del gobierno federal, anterior y el actual, y entre de ellas dimos la lucha por la defensa del Instituto Nacional Electoral, en lo que se llamó la Marea Rosa. Y desde el Frente Cívico, y con, entre otros muchos compañeros, mi participación, hicimos grandes movilizaciones nacionales en defensa de un bien que parece tan inocuo para la mayoría de la gente, que es la democracia. Inundamos las calles, inundamos el Zócalo y decidimos participar en la elección de 2024 en el bando opositor. Y trabajamos por Xóchitl como candidata. Tuve el honor, otro de los que he tenido, de ser orador en representación de las organizaciones civiles en el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez. Hubo solamente 3 oradores, el candidato en la capital, Santiago Taboada, la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, y un servidor. Los dirigentes de los partidos en esa ocasión dieron paso a que quienes no estábamos en las direcciones de los partidos pudiéramos hacer uso de la tribuna en un Zócalo repleto. Pasó la elección, el resultado es como el que todo mundo conocemos. Hubo insatisfacción de nuestra parte, pensamos que había habido mucha inequidad, pero cuando el tribunal resolvió, acatamos la resolución del Tribunal Electoral. No estuvimos conformes. Yo había dicho que a mí me había tocado estar cuando Andrés Manuel en el Zócalo estaba parado muy cerca de él, y habíamos dicho que no lo dijera. Dijo, cállate, chachalaca, en recriminación a que Vicente Fox estaba interviniendo con declaraciones y con acciones a favor de la campaña del PAN. Y aunque yo estaba de acuerdo en el reclamo, yo pensaba que no era correcta esa expresión, porque involucraba al presidente, le daba pretexto para que siguiera interviniendo. Finalmente el INE o el IFE le sacó una resolución pidiéndole al presidente de la República que evitara esas expresiones que desequilibraban la contienda, porque cuando un presidente interviene, la contienda ya no tiene piso parejo. Bueno, logramos callar a Fox, pero ahora que Andrés era presidente, Andrés hizo 10 veces más
declaraciones que desequilibraban y el INE le hacía reconvenciones y nunca las acató. En aras de una supuesta libertad del presidente, solamente se le olvida al presidente de la República que en 2007, después de la crisis de 2006, se hizo una reforma electoral y a propuesta nuestra, consultada con él, modificamos el artículo 134 de la Constitución para poner expresamente que ni el presidente de la República ni ningún funcionario puede hacer expresiones políticas en ningún momento y menos en campañas electorales. Está en la Constitución a propuesta nuestra. Son de las cosas que me daban tristeza porque por lo que luchábamos, por lo que logramos incorporar, ahora se cometen. Ya recientemente, después de estos, pensamos que era necesario hacer una nueva fuerza política y hemos decidido construir un nuevo partido político. Le hemos puesto Somos México. Hemos estado cumpliendo los requisitos que marca la ley. Comenzamos 97 organizaciones. De estas 97, 2 hemos pasado ya el primer requisito, que es el número de asambleas que se necesitan. Nosotros fuimos por la vía distrital y tanto Construyendo Sociedades de Paz, CSP, como Somos México ya tenemos más de 200 asambleas, que son las que pide la ley. Nosotros en el caso de Somos México llevamos hoy 217. Estos días no hemos hecho más porque el INE y su personal tomó sus merecidas vacaciones estos días de fiestas navideñas. Se dan un descanso legal y normal. Pero a partir del 11 de enero volveremos a las asambleas, pues nuestra fecha límite en el caso de Somos México es el 15 de febrero. O sea, todavía nos quedan 6 fines de semana para seguir haciendo asambleas. Ya cubrimos el requisito, ya lo excedimos con 17, somos 217. Queremos pasar de 250 para estar lo más lejos del umbral de las 200. Ninguno ni Construyendo Sociedades de Paz, ni nosotros, ni ninguna otra fuerza ha logrado reunir todavía las firmas, porque es el segundo requisito. Necesitamos 256,000 firmas. En nuestro caso nos faltan algo así como 95,000 firmas para llegar a la meta. Pero nos quedan 2 meses y creo que todos los partidos primero pusimos atención en las asambleas y ahora estos 2 meses van a ser de una afiliación intensiva. Así que yo creo, estoy convencido, que para cuando lleguemos a febrero, a mediados de febrero, habremos rebasado no las 256,000, sino andaremos cerca de 350,000 firmas, que es nuestra meta, para también tener un poco alrededor de 100,000 firmas adicionales a las que marca la ley. En este esfuerzo está mucha gente participando, intelectuales, gente de distinto origen. Algunos vienen de la derecha, otros vienen de la izquierda, otros vienen del centro. Tenemos una característica: no tomamos una identificación ideológica. Los partidos durante el siglo XIX y el siglo XX se identificaban como partidos de derecha o partidos de izquierda. Creo personalmente que eso quedó un poco en el pasado, que hoy en el siglo XXI lo más importante son las causas, no una definición ideológica. Yo soy y me considero un socialdemócrata, por lo tanto un demócrata de izquierda. Lucho por esos ideales,
pero no tengo ningún problema con convivir con la gente que son de centro si son democráticos. Ni tengo ningún problema con convivir, ni trabajar del brazo con gente que puedan ser de derecha, pero sean de derecha democrática. Lo que no podemos hacer es ser antidemocráticos. Derecha democrática, centro democrático, izquierda democrática, debemos unirnos para reinstalar en México la vigencia plena de la democracia, recuperar la vigencia de la Constitución, volver a reinstalar la división de poderes plena, las libertades, recuperar la paz y recuperar el crecimiento económico para nuestro país. Un país que lleva estancado en violencia y sin libertades y democracia plenas durante los últimos 7 años. Te tengo que preguntar esto, Guadalupe, porque obviamente la gente va a esperar. Tú que estuviste cerca con Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tanto cambió? Hablaban de ideología, Andrés Manuel López Obrador y tú, ¿y qué tanto cambió a su etapa ya como presidente de la República? Sí hablamos, porque en aquellos tiempos, sí hablamos de eso y de las características que debería de tener nuestro partido, porque éramos militantes los dos del PRD. Yo fui militante fundador. Andrés llegó un poco después. Andrés llegó después de junio de 88, porque él todavía militaba en el PRI cuando se vino la campaña entre Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas. Él votó por Salinas, yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas. Pero decía Eberto, no hay que fijarnos de dónde vienes, sino para dónde vas. Y él llegó para ser nuestro candidato a gobernador de Tabasco en la elección de noviembre de 88. Nos conocimos y en los momentos más cercanos en la lucha por el desafuero, contra el desafuero, la campaña de 2006 y la resistencia de 2006, 2007, varias veces tuvimos de esta discusión. Y él me acusaba, me decía, es que tú, Guadalupe, él me dice Guadalupe, mucha gente me dice Naranjo, él me dice Guadalupe, eres muy cejiachero, refiriéndose a los estudiantes del CH. Todo lo quieres resolver en asamblea, todo lo quieres resolver en consultas. Dijo, y hay cosas que no, para eso son exclusivamente los dirigentes. Le dije, y yo le decía, sí, tienes razón, pero lo hago convencido, Andrés, porque yo creo que los partidos políticos son muy importantes para la acción y la vida nacional. No hay en el mundo ningún sistema democrático que no sea un sistema donde exista la pluralidad de partidos. Donde hay un solo partido, donde hay unos solos medios de comunicación, donde hay una sola ideología, pues ahí no hay democracia plena. Entonces el sistema de partidos tiene errores. Los partidos luego se burocratizan, se alejan de la ciudadanía. Pero es mejor que haya muchos partidos a que haya uno. Lo que necesitamos, le decía yo, es democratizar a los partidos. Pues sí, pero me dijo en esa ocasión que discutimos, sin pelear, estábamos intercambiando opiniones. Sí me dijo, pero recuerda ese gabinete, ese equipo que acompañó al presidente Juárez. Y me dijo la famosa frase, eran hombres que parecían gigantes. ¿Quiénes acompañaron a Juárez? Sí, esos hombres son muy importantes. Dije, sí, pero tenían un partido y era el Partido Liberal. Andrés, no eran hombres sin partido. Entonces, nuestras decisiones tienen que estar reguladas por los órganos colegiados y no las personas por encima de esos órganos colegiados. Y es nuestro deber respetar a quienes no piensan como nosotros.
Pensar que alguien no piensa como nosotros, Andrés, es traidor. Es un grave error. Es una expresión de intolerancia, de poca comprensión de que la diversidad no es mala, de que la diversidad es una fuente social de construcción de ideas colegiadas, del respeto de la diversidad. No es lo mismo la sierra de Oaxaca o la zona indígena de Chiapas que Monterrey, que Guadalajara. Este país es un mosaico de culturas, de afluentes, de razas, de pueblos, de diversidad de religiones, de diversidad de ideas. No debemos, Andrés, caminar hacia la conclusión de que quien no piense como nosotros es nuestro enemigo. Bueno, parece que no lo pude convencer, porque a nosotros se nos acusa, a mí, entre otros. Bueno, tengo de las dos, de gente que dice, te hiciste de extrema derecha, eres traidor, empleado de la mafia en el poder. Bueno, pues será de la ex mafia, porque en el poder están ellos. No hay ninguna mafia en el poder, y si la existe, pues son los que gobiernan, no los que ya no gobiernan. Y hay gente muy de derecha que me dice, eres un zurdo de mierda. Esta expresión tan en boga, yo creo que las dos son abstracciones de la realidad y errores culturales, políticos, terribles para la convivencia pacífica, ordenada del mundo y de los mexicanos. Ni se puede decir que la gente que es de derecha es traidora a la patria. Hay mucha gente de derecha democrática. Y hay mucha gente de izquierda democrática, y hay mucha gente de centro democrática, y todos podemos convivir en este país sin ser declarados traidores, unos o zurdos de mierda, otros. No podemos reaccionar quienes estamos en contra de las ideas y de las políticas de este gobierno, porque lo hacemos convencidos, como es mi caso, de que son dañinas para la democracia, pero no puedo eso a llevarme a odiar a quien no piense como nosotros. A ver, Guadalupe, claramente así como esto, ¿qué nos gobernó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué ideología nos gobernó? Mira, yo creo que el gobierno de Andrés Manuel, yo lo caracterizaría como populismo. Un populismo en México, populismo autoritario. Hay populismos de izquierda y hay populismos de derecha. En este caso es un populismo autoritario. Yo les digo, en el mejor de los casos puedo aceptar que en su conjunto hay gente que son de izquierda, pero de izquierda autoritaria. De la izquierda que no voltea a ver a la democracia como un valor, sino que prefieren respaldar regímenes como el de Maduro, que dice que porque es de izquierda. Un régimen como el de Ortega en Nicaragua, que dice que porque es de izquierda. Nada más que Ortega, en la última elección, detuvo a todos los candidatos opositores, los encarceló a todos y jugó solo. Ese llamarse de izquierda, o a lo mejor sí, pero no de izquierda democrática, de izquierda autoritaria, muy autoritaria. ¿Cómo pueden decir que Maduro es de izquierda si no ha presentado un acta? Quien presentó las actas fue la oposición, el 86% de las actas que le daban un triunfo de 2-1 a la oposición sobre Maduro.
y gobierna Maduro sin presentar un acta, un gobierno autoritario. Por eso yo digo, hay gente de izquierda, pudiera ser, pero de izquierda autoritaria, no de izquierda democrática. Boric en Chile, hombre de izquierda, joven, hombre de izquierda. Jamás avaló el fraude de Maduro ni el fraude de Ortega. Pepe Mújica, de ese no joven, viejo y muy viejo, y un viejo que envejeció cada vez mejor, sabio, humilde, austero, demócrata, jamás aceptó esos fraudes. Son hombres de izquierda que merecen todo mi respeto y son parte de mi ejemplo, que yo sigo, porque se puede ser de izquierda, pero puede ser demócrata. Ahora acaba de perder en Chile el partido de Boric, y en la noche estaba hablándole al que ganó, que era alguien de derecha. Ese es un hombre de izquierda demócrata. Hay otros que dicen, no, debió de haber, bueno, ¿qué quieren? ¿Que no reconozca? Es el pueblo quien decide quién gana y quién pierde. ¿Qué van a hacer estos que hoy alientan a Ortega y alientan a Maduro si ganamos en el 30? ¿Nos van a reconocer el triunfo o van a actuar como Ortega y como Maduro? Eso es el grave riesgo en el que está nuestro país. Y hay gente de derecha también muy autoritaria, gente de derecha admiradora de Hitler, gente de derecha admiradora de Pinochet, gente de derecha que no cree en las libertades y que si hay alguien de izquierda también lo consideran traidor o le gritan zurdo de mierda. ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué es Cuba ahorita? Cuba es parte de este régimen con sus propias características históricas, porque Cuba llegó alrededor de una revolución, pero autoritaria. Hoy es un régimen autoritario, donde no hay más que un solo partido. No puedes decir que hay democracia, donde hay solamente medios de comunicación oficiales. No puedes decir que hay democracia, donde no hay libertad sindical para tener diversos sindicatos. No puedes decir que hay democracia. Cuba, Nicaragua, Venezuela son los ejemplos. A mí me da mucha tristeza porque esa gran revolución cubana se ha venido distorsionando hacia un régimen autoritario. Y ahí no deberíamos de tener ninguna duda. La democracia. Hoy la lucha por la democracia es más vigente que nunca. Hoy la lucha por eso no es entre izquierda y derecha. Es entre demócratas y autoritarios. Esa es la gran batalla de este siglo XXI, porque este fenómeno se repite en muchos lugares del mundo. Es una batalla entre los que nos consideramos que la democracia es esencial al ser humano, a sus libertades, plenas libertades, y que el autoritarismo puede haber de derecha y de izquierda. Puede haber un Pinochet que mata a Allende y es de derecha, y eso no lo exime de no ser demócrata, y tuvimos que luchar y combatirlo, tanto los gentes demócratas de Chile como desde muchos lugares del mundo, con nuestra solidaridad. No, ser de derecha no te dice que automáticamente eres demócrata. Hay gente de derecha muy democrática, valiosa, valiente. A ver, Manuel Cloutier, don Luis H. Álvarez, son gente ejemplar en la vida nacional. Don Salvador Nava. Y hay gente de izquierda ejemplar. A ver, un muchacho joven de 40 años llegó a diputado por Morena en Uruapan. Manuel Manso fue diputado a los 30 y tantos años, federal de mayoría. Después se dio cuenta del autoritarismo en Morena. Se sale de Morena y se declara independiente, no se va a ningún otro partido, gana como independiente en la alcaldía. Y desde ahí defiende la seguridad pública de los habitantes, porque vive Uruapan
en una región de extrema violencia donde cobran piso a los aguacateros, a los limoneros, a los que venden pollo, a la que tiene cualquier negocio, y él se compromete a buscar la paz, la pide, la da, hace rondines, los enfrenta, detiene gente y pide, y pide, y pide apoyo a la presidenta de la República, al gobernador del estado, y nadie se lo da. Un día por fin le mandan 200 soldados y 15 días antes de que lo maten, lo retiran. Cuando los narcos se dan cuenta que el gobierno federal se retira, eso es como si hubieran dado la autorización de proceder contra él y lo matan. ¿A poco no es ejemplar la vida de Carlos Manzo? Nomás porque estuvo en Morena, los que no compartimos con Morena podemos satanizar a todos ellos, sería un error. Como sería como satanizar a Víctor Trujillo, o Broso, o a Lili Telles, o a gente que está dando la batalla y estuvo con Morena. Eso es un acto que nos convierte en espejo de lo que criticamos. Nosotros, si criticamos eso, no seamos igual que ellos. Tenemos la obligación de nosotros poner la tolerancia por delante, la pluralidad, claro, de mantener nuestros principios, de luchar por libertades, por la libre empresa, por recuperar la paz, por desligar al gobierno de la delincuencia organizada, por hacer de un México productivo que crezca. Tenemos años que no crecemos ni siquiera al 1% de crecimiento económico. Tenemos muchas tareas que hacer, pero para eso se necesita un partido democrático. ¿Quién es y qué representa Claudia es presidenta de la República, la primera mujer. Eso es un gran acto de valentía. Yo la conocí a Claudia de muy joven. Estábamos en la misma organización, Punto Crítico. Ella es 2 años mayor que yo. Yo acabo de cumplir 61 y ella tiene 63. Pero en México vivimos un nuevo régimen. Volvimos al callismo. Claudia no gobierna sola este país. ¿Es de izquierda? Sí. Ella, a diferencia de Andrés Manuel, que viene del priismo echeverrista, porque cuando él se mete a la vida política, se inscribe al PRI después de la matanza del 68 y del 71. De esas terribles represiones, él decide meterse a ese PRI. Luego critica a Pepe Goldenberg. A su misma edad, Pepe Goldenberg se fue al sindicalismo opositor universitario. No se fue al PRI. Claudia no, Claudia viene de una formación más de izquierda, pero ella no avanzó hacia comprender el valor de la democracia, que ser de izquierda no puede ser que el fin justifique los medios, que se diga porque haya mayor justicia social, porque se apoya a los sectores más pobres, por eso no debe de haber democracia. Y si tenemos que suprimir cosas democráticas, no importa el fin, justifica los medios. No puede haber justicia social sin democracia. Yo soy partidario de mayor justicia social, por eso me considero socialdemócrata. Haría otras cosas distintas, algunas pudiera respaldarlas, pero otras las haría distintas. Por ejemplo, yo sí creo que para que haya reparto tiene que haber crecimiento. Y no puede haber crecimiento si no hay certeza jurídica. Si se desapareció el Estado de Derecho, si se apoderaron del Poder Judicial, si ya ni siquiera el amparo pleno podemos tener. Todo eso es una cosa que hay que lograr. Entonces, Claudia es de izquierda, pero tiene un asunto. Cogobierna con López Obrador. Hasta que se desligue va a poder que ella ejercer su... No se va a desligar. Ella está convencida de que está haciendo lo correcto. Y Andrés Manuel la apoyó porque era la gente más leal a él. ¿Marcelo era tan leal? No. ¿Monreal era tan leal? No. ¿Adán era tan leal? No. La leal era Claudia. Por eso Andrés decidió respaldarla y cogobiernan este país, cosa que no había ocurrido nunca en la historia, salvo en la pequeña época del callismo
y en el segundo periodo presidencial de Díaz, cuando dejó a su compadre, cambiaron la ley y regresó la reelección indefinida. Ya estamos prácticamente en la recta final de este programa. Sé que Guadalupe tiene que hacer unas actividades personales porque está aquí en Nayarit, ya se la pasa por ahí viajando, pero antes de morir, Porfirio Muñoz Ledo había comentado en un programa de entrevistas, seguramente lo viste, que México era una arrastrada. Sí, yo estuve 15 días en casa de Porfirio antes de su muerte. Conservamos nuestra amistad hasta el final. Y precisamente nos reuníamos para platicar de este fenómeno, de cómo en esto de que el fin justifica los medios, pudieron ligar política con delincuencia organizada. Yo tengo años denunciando el tema del huachicol fiscal, junto con amigos Porfirio Muñoz Ledo y Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Desde 2019 se presentaron las primeras denuncias penales y hay muchísimos testimonios de cómo el dinero del huachicol fiscal sirvió para financiar muchas campañas a lo largo y ancho del país, y eso generó un vínculo estrecho entre la clase política gobernante. No digo que todos, pero todos sabemos quiénes son, y la delincuencia organizada. Ese es un mal terrible. Una de las tareas será separar de nueva cuenta la delincuencia, perseguirla, extinguirla, pero que no se meta a controlar los órganos del Estado, porque eso es la destrucción total de la patria. Dentro de las cosas que se han comentado es que eres un miembro encubierto de los Estados Unidos. Que no sé hablar inglés. Y una de mis grandes frustraciones, tengo dos. Yo hubiera querido aprender a tocar piano y a hablar inglés. No hice las dos. Toco guitarra, no tan bien. Y hablo el español más o menos. Pero no, claro que no. Son acusaciones que hay que hacer para decir algo. Pero yo veo a mucha gente del actual gobierno mucho más complaciente con Donald Trump que yo. Mucho más solícitos, resolviendo todas las solicitudes de Donald Trump. Lo hizo Andrés, en el pasado se hace hoy, en el presente. Si de veras quisieran hacer algo que ayudara a la autonomía e independencia de nuestro país, sería hacer una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y dentro de esas meter un capítulo laboral, como hay en la Unión Económica Europea, donde no nomás se le da libertad de tránsito a las mercancías, sino también a la mano de obra. Pero México ha renunciado a proteger a sus migrantes, a sus trabajadores en otros países, como sucede en Europa. Quieren de veras decir que son gente que protege primero a los pobres y a los más indigentes y a los más necesitados. Plantéenle a Donald Trump un programa especial para respetar las libertades de nuestros trabajadores en el extranjero. ¿Cómo ves el gobierno del Estado de Nayarit? No se separa del guión nacional. Siguen ese mismo patrón, Gabriel, por desgracia. Desde su origen, de esto, de quienes financiaron las campañas. Aquí llegaron un grupo que le denominan los chilangos. Han hecho cada tropelía. Tienen aterrorizado a propios y extraños. Ese grupo que no tenía liga política con este Estado ha desplazado a todo el equipo central que acompañó durante muchos años al doctor Navarro Quintero. Y hoy no les interesa más que recuperar dinero y hacer negocios en todo el país, en todo el Estado. Pero en Bahía de Banderas lo ven como la joya de la corona, como la parte más jugosa del pastel. Y hacen muchas cosas que son indebidas. Yo he estado en México recorriendo el país, siempre con una atención en lo que pasa en Nayarit. Y no puedo callar. No puedo callar. Este gobierno también es un gobierno que protege sus intereses.
que no le importa nada con tal de satisfacerles. Y hay una serie de bucaneros, de piratas que llegaron a Nayarit, que nos miran como botín. Ojalá el pueblo de Nayarit, ojalá los leales opositores y la propia gente de Morena, que sabe que esto es cierto, reaccionemos para evitar que delincuentes de cuello blanco y de falda larga sean quienes dominen nuestro Estado. ¿Estás fuera de la disputa del 2027, por así decirlo? De toda la disputa electoral, termino con esto, porque las reglas que nos dimos es que quienes sean parte de la dirección de Somos México, y yo estaré en algún cargo en la dirección nacional de Somos México, no podemos ser candidatos. Yo no voy a ser candidato a nada, por regla estatutaria, y que los candidatos los va a poner la gente en votaciones primarias, como lo hizo María Corina, como lo hicieron en Venezuela. En Venezuela unieron a toda la oposición y los candidatos salieron de elecciones primarias y cuidaron las casillas. Esa es nuestra tarea. Por lo tanto, yo no seré candidato a nadie, ni voy a poner a ningún candidato porque lo va a poner la gente. ¿Ya tienes un comité estatal? ¿Ya hay una formación? No, porque hoy hicimos las asambleas. Ya, las 3 asambleas de Nayarit ya están cubiertas, pero esas son para cubrir el requisito que nos pide el INE. Y luego, después de eso, se nombrará una dirección nacional provisional y vendremos a todos los estados y municipios a hacer nuestras direcciones y prepararnos para la elección del 27. Somos México va a estar en la boleta. Yo no seré candidato a nada, a mí no me falta chamba. Ya expliqué al inicio que tengo mi consultora. No me falta chamba, a mí me falta país, libertades y democracia, que es por lo que estamos luchando. La última pregunta, porque ya están apreciando por acá los temas familiares y solicitan tu presencia. Estás en X, eres muy activista en tus redes sociales y precisamente como sé que no estás alejado de las nuevas formas de comunicación, tu opinión acerca de la IA, que va a ser tan importante y fundamental en la comunicación. Hay mucha simulación, la inteligencia artificial va a jugar, va a seguir con la guerra social. Sí, la inteligencia artificial es como todos los instrumentos de la tecnología, pueden ser aprovechados a favor o en contra. Ojalá este enorme instrumento que nos puede servir para mejorar la economía, la cultura, las relaciones humanas, no sean usados para dañar las relaciones entre los propios seres humanos. Yo soy partidario del avance tecnológico y solamente hay que tener el cuidado de que no se utilicen de mala manera. Amigos del Séptimo Cantón, muchísimas gracias. Guadalupe Acosta Naranjo, nayarita de corazón, mexicano, con una gran convicción democrática, estuvo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias al público que nos escuchó y que nos miró.